propias deidades. En el fondo la creación se escapa un poco del concilio y la propia existencia crea a los primordiales. Bueno, tal como con el concilio pasa que los primordiales no son invención de nosotros. Yo tengo a mis primordiales y mi concepto de los primordiales. Es que al final estamos así como los humanoides, así como nosotros y las otras formas de vida, que es como nosotros no podemos crear nada porque se ha diluido tanto el poder, ¿cachai? Porque no puedes crear algo que sea tanto más poderoso que tú, pues, ¿cachai? Antes del cuándo, del dónde, del quién, del cómo y del por qué, antes de que la palabra existencia existiese, el vacío era tan absoluto y carente de todo que no habían palabras para referirse a ellos, porque no había nadie para referirse a ellos. Aquella soledad tan intrínseca en la nada trajo consigo la primera voluntad del concilio. Hágase la luz, dictó el concilio, creando la primera dicotomía y las dos primeras entidades en existir después de ellos: luz y oscuridad, noche y día, arriba y abajo, aquí o allá, ellos o nosotros. Las doncellas de luz y oscuridad bailaron juntas como únicas dioses de la reciente existencia y el concilio vio que su creación fue buena. Inspirados por esta chispa de creación, esta vez dictaron: háganse los dioses. Seres perfectos y nobles que poblarían la existencia que el concilio trajo a ser. Cada uno buscaría la perfección a su manera, respetando la ordenanza de sus creadores. Entonces el concilio vio su creación y vio que era buena. Mas los dioses carecían de propósito. Su inherente inmortalidad les había dejado vacíos ante las felicidades de la creación. Entonces el concilio dictó nuevamente: háganse los mortales. Dotándolos de todos sus dones: fuerza, destreza, constitución, inteligencia y sabiduría, más el sexto don del carisma entregado por el noble Can, eterno compañero de la protectora. Los mortales poblaron la creación y rápidamente los dioses extendieron su propósito, guiar a estas criaturas en sus efímeras existencias y cuidarlos. Los dioses finalmente tenían un propósito. El concilio finalmente vio su creación y vio que era buena. Entonces, el concilio se retiró a su descanso, habiendo creado un mundo con orden y propósito. Pero el orden es solo la mitad de un entero. En los rincones de la existencia llegó a nacer un grupo de seres, todos básicos y complejos al mismo tiempo, representantes de las fuerzas conceptuales del existir. Libres de la ordenanza, comenzaron a cambiar la existencia a su parecer, y entonces los primordiales dijeron: hágase el caos. Entonces la creación estuvo completa. Bienvenidos a la Taberna Roca Roja, a Mitos de Runalun, capítulo 2. ¡Eh! ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Diego? De el caos, la creación del caos. Así es. Habíamos comentado en el primer capítulo de Mitos de Runalun, en el que hablamos del concilio, que el concilio viene a representar orden y ley, siendo el ser más caótico entre ellos un poco el sabio, o sea, el consejero, que es quien dota de sabiduría. Pasa entonces que como nosotros los jugadores de D&D entendemos el caos y el orden, tenemos ley, caos, bueno y malo, y ahí tenemos esta cruz de alineamientos que propone D&D, en el cual neutral es una mierda. Sí. Y tienen alerta gris. Así es. Y bueno, el concilio trae el orden y crea este mundo de solo orden. Un poco porque querían evitar que volviera a pasar lo que pasó en su primera realidad antes de que ellos ascendieran a dioses. Y lo que no sabían es que no puedes evitar el caos. El caos, como dice esta pequeña narración, es la mitad de un entero. El orden es la mitad de un entero. Si hay orden, tiene que haber caos, porque no puede haber orden sin caos. Así de simple. Y también no puede haber caos sin orden. Entonces, así es como la creación comienza a crear a sus propias deidades. En el fondo, la creación se escapa un poco del concilio y la propia existencia crea a los primordiales, que son los conceptos primordiales, como su nombre indica, de todos los dominios. Específicamente los dominios más terrenales, como por ejemplo
primordial de la violencia, primordial del sueño, primordial de... Son un poco como los Eternos de Marvel, que está sueño, desesperación, muerte, que son como conceptos que existen desde siempre. Ujú. Y los primordiales son más o menos esto. Está el primordial de la naturaleza, que es Kaiger, o sea, que es el primordial de la vida, primordial del fuego, etcétera. Y vienen a ser las contrapartes de los dioses, muy poderosos, muy caóticos, muy como los titanes de... los titanes del grupo de Cronos de Ah, sí. la mitología griega. Ujú. Y ahí ocurre entonces el primer conflicto en el fondo. Pero eso es el caos en Runalum. Viene por parte de los primordiales. Ujú. Sí, me gusta mucho que, bueno, que igual se nota harto la inspiración en esa parte que es como de la luz y la oscuridad, el Ujú. frío y el calor, que es como en Dark Souls. Sí, pues, definitivamente. Que también, pues, como estaban estos dragones eternos por siempre, y Claro. aparece el fuego, Y trae disparidad. y con el fuego aparece la oscuridad y la disparidad. Calor, frío, luz y oscuridad, Aquí o allá. inevitablemente, vida y muerte, creo Ujú. que era lo que decía. Y nada, pues los primordiales me gustan mucho. Son la fuerza de cambio más importante para mí en las partidas de D&D. No los veo como villanos propiamente tal, pero sí los veo como este caos enorme. Por ejemplo, la Tarrasca es un poco como este salvajismo pero primordial para mí. Sí. Como que va por ahí destruyendo todo. Y los primordiales no necesariamente son malos, son primordiales, son muy básicos y complejos al mismo tiempo. Porque Kaiger, de hecho, es uno de esos primordiales que es todo lo contrario a sus hermanos primordiales. ¿Cachai? Ujú. Mientras Ygrill quema todo, Kaiger es la vida. ¿Cachai? Kaiger hace que los retoños florezcan, ¿cachai? Que los ríos fluyan, etcétera. Como que representa el concepto de la vida completo. Ujú. Y por eso mismo son tan poderosos los primordiales. De hecho, un dios versus un primordial, 9 de cada 10 veces gana el primordial. Ujú. Sí, de hecho, yo siento que los primordiales, más que se les escape de las manos de la creación al concilio, es como ellos sientan las reglas y sale como su creación, y dentro de estos como vacíos que quedan, así como ellos crean los dioses y los dioses crean otras weas, y en los vacíos, como los vacíos legales que quedan, aparecen los primordiales, Exactamente. como para llenar como las reglas de la creación. Así Es es. como todo tiene que estar en balance, es como, ya creamos la luz y sale la oscuridad. Claro. Está el orden, aparece el caos. Y pasa que comparten muchos dominios con los dioses. Ujú. Por ejemplo, está Chantea, que es la diosa de la vida. Ujú. Y está Kaiger, que es el primordial de la vida. Ujú. Y bueno, ellos son un caso especial porque conviven y se llevan bien. Pero de la misma forma que hay un primordial del agua, tal vez los dioses del mar están, pero los dioses del agua en general, la diosa del mar, del mar, la diosa de los arrecifes, el dios del mar profundo, el dios de los ríos, el dios de los lagos, ¿cachai? El dios de las fuentes, que es Koyas. Todos ellos están un poco en contra de este primordial porque el primordial viene a dominar todo eso porque es simplemente todo lo que es agua. ¿Cachai? Por eso son tan poderosos y en su momento casi le ganan a los dioses. Según tú, ¿los gigantes son primordiales? No, no. Puede que sean como hijos de los primordiales. Claro, yo igual lo veo así. Así como como que- en el Señor de los Anillos, que está Ilúvatar, después Claro. están los Valar, sí, y después vienen así como los magos y esas weas, así como... Sí, a mí me pasa con Yo los... creo que es como ese nivel, siento que es los gigantes. A mí me pasa con los gigantes y con los dragones que siento que son eso. Que son como semi primordiales, semidioses. Ujú. ¿Cachai? Como que porque tienen esta fuerza elemental terrible, ¿cachai? Y al mismo tiempo como esta mente tan grande que lo controla todo. ¿Cachai? Son como que tienen sus reglas, y al mismo tiempo son caóticos, ¿cachai? Los dragones tenéis como los cromáticos y los metálicos. Eh, bueno, tal como con el concilio, pasa que los primordiales no son invención de nosotros. Ujú. Yo tengo a mis primordiales y mi concepto de los primordiales, pero en la lore de D&D, al menos de Forgotten Realms,
efectivamente hay una batalla de primordiales contra dioses. Y en esta batalla, de hecho, nacen los dragones. Porque, bueno, el origen de los dragones es una de las aguas más oscuras de D&D, como que no queda claro de dónde. Supuestamente hay versiones que es porque partieron al dios dragón, lo partieron por la mitad. Ujú. Y también es raro porque al dios dragón le dicen ello también. Entonces también es como confuso. Y este dios dragón estaba peleando con el primordial del terror. Y el primordial del terror lo parte por la mitad con un hacha. De esas dos mitades sale Tiamat y Bahamut y entre los dos lo gankean. Le hacen pinza, porque ahora eran dos, entonces empiezan a atacarlo con ventaja y lo hacen pico. Táctica. Táctica. Ya saben. Y de la sangre de ellos nacen los Dragonborn y los dragones. Ujú. O sea, nacen Pero- los dragones sí. y después de la sangre de los dragones nacen los Dragonborn. Eso mismo te iba a preguntar. Eso es lo que yo tenía entendido. Y que de hecho que los dragones crean a los Dragonborn para que les sirvan, así como para tener Sí. sirvientes. Los dragones han hecho muchos pseudo dragones en su historia. Ujú. De hecho, Tiamat hace eso y hace a Cortomac. Ujú. Y después el dios de los gnomos engaña a Cortomac y lo encierra en un laberinto por siempre. Y por eso los kobolds odian a los gnomos. Eso lo explicamos en el capítulo de los kobolds. Sí. Yo me imagino como en Drake's Landing, los dragones como creando muchos pseudo dragones. Porque es como, puta, estos culiados ya crearon como todos los dragones que hay, así como todos los. O sea, perdón. Estos weones ya crearon a los Dragonborn que son la guama más bacán, weón. Yo también quiero ser mi propia weón. Sí. Así que yo creo que los dragones son... No vamos a volver hasta un capítulo de los dragones, pero yo creo que los dragones tienen muchos delirios de grandeza y quieren ser dioses. Todos. Sí. Todos. Absolutamente todos los dragones se consideran dioses. Y por eso son tan solitarios. Y bueno, por otro lado, los gigantes también son como estas fuerzas de la tierra, como los gigantes de colina, los gigantes de tormenta, los gigantes de las nubes, etc. Y también son como muy primordiales y dioses al mismo tiempo. De hecho, los gigantes se asocian mucho en deidad a los desastres naturales. Son muy locos los gigantes. Algún día tenemos que hacer un capítulo solo de los gigantes porque tienen una cantidad de lore increíble. Y de hecho, en cuarta eran literalmente como primordiales. Como que no eran gente gigante, Ujú. sino que eran como elementos. Ah, brillo. ¿Cachai? Como elementales gigantes. Eran como los gigantes. Sí, eran como los gigantes que aparecen en la película de Hobbit, los que están peleando. ¿Esto tú decían? ¿Cuarta? Sí, eso fue en cuarta. Es que cuarta es muy rara. Una hueá bacán de hablar de cuarta es que igual nadie jugó, así que nadie nos va a contradecir. Cuarta es súper alienígena. Como yo todo lo que sé de cuarta, como jamás me leí un solo libro de cuarta. Lo único que sé de cuarta, o sea, todo lo que sé de cuarta lo sé por otro podcast gringo de juegos de rol, Ujú. que son el Dungeon Cast. Full recomendado, son geniales. De hecho, nosotros somos un poco como el Dungeon Cast Chileno. español, ¿cachai? Pero son muy entretenidos en el Dungeon Cast. Son muy bacanes y son un amigo que sabe mucho de la lore, ¿cachai? Y otro amigo que recién está partiendo a jugar D&D. Entonces, como que todos los capítulos él explicándole algo y el amigo, no, mentira, qué genial, weón. La hueá buena. Es genial, weón. Pero, bueno, no sé cómo ahondar mucho de los primordiales porque siento que un poco el encanto que tienen los primordiales en nuestro mundo, Runalun, es que son esto como un poco inentendibles. Son como los Great Old Ones, así como algo medio Lovecraftiano. Como son un concepto como tan abierto, tan gigante que de hecho por eso no tienen mucha gente que lo adora. ¿Cachai? Hay algunos ejemplos que hemos visto de adoraciones como el primordial del terror es uno bastante importante en nuestro mundo. Por ahí no queremos entrar en spoilers de Galmor. Ujú. Ya van a ver. Ya van a ver. Sí, no. Esto está bueno. Pero eso, ¿cómo te imagináis, por ejemplo, la muerte primordial? Es que no sé, a mí me cuesta mucho imaginarme en verdad a los primordiales, como que me imagino así como estas manchas, así como que flotan en el universo. Yo me imagino que toman formas Ujú. muy como los dioses. Yo, por ejemplo, los dioses tampoco me lo imagino con formas. Me imagino que ellos Ujú. toman formas para presentarse ante mortales, ¿cachai? Por ejemplo, yo imagino que Lura se ve como un enano cuando un enano la está viendo, ¿cachai? Ujú, claro. Como que me imagino que un poco son así los dioses. Como que no tienen una raza particularmente. No me imagino que haya un dios de los Dragonborn, sino que es más que nada una hueá cultural de que tal vez en ciertas zonas adoran a ciertos dioses, pero los dioses se presentan así amorfos. Es como en Nerdy Bruce Must Die, cuando invocan a los Lords in Black, Sí, que le dice como, mira, pero si incluso nos reunimos en tu propia forma y lengua.
Sí, Dice, porque nuestras verdaderas formas le derretirían la cabeza. yo me imagino los primordiales muy así. De hecho, yo me imagino que si un primordial se escapara de Carceria, donde están encerrados, en nuestro mundo, no digo que sea así en D&D, canónicamente no sé qué mierda pasó con los primordiales en D&D. Sé que hay uno bajo el monte Jotunheim, y de hecho por ese primordial es que sale agua caliente a Neverwinter. Brígido. Sí. Sé que hay uno ahí, y lo sé como por un video que vi una vez de Lore de Forgotten Realms mientras estaba como Mira, planchando. si alguien sabe, por favor, déjenlo Sí, en los comentarios. díganos dónde. Estaría bacán que nos dijeran que busquen y vean dónde están todos los primordiales de Forgotten Realms. Pero la mayoría de nuestros primordiales están encerrados en Carceri, que es un plano completo, una cárcel. Entonces, yo a los primordiales me imagino muy como que si logra salir uno, o por ejemplo, si Kaiger decide no ser un árbol, Kaiger decidiría ser un elfo y se mostraría como un elfo. Y tal vez actuaría muy alienígenamente porque no es un mortal, tampoco es un dios, entonces como que... Y tampoco le incumbe mucho lo que hagan los mortales, entonces probablemente como que no sabría weas sociales como dar la mano, ¿cachai? Probablemente no ocuparía ropa porque sería como, ¿pa' qué? ¿Cachai? Asimismo, me imagino que el primordial del terror se mostraría ante cada persona como su peor temor. ¿Cachai? Como él elegiría ser el peor temor de todos en cada momento. O el primordial de la brutalidad, Brutalus, que yo me imagino que él se presentaría como un guerrero. ¿Cachai? Quizás como un Ares, como un buen así lleno de cicatrices, tal vez como un bárbaro, como solo en una zunga, con un hacha, con una calavera y como muy brutal. Y como midiendo 4 metros, como un Goliat. ¿Cachai? Me imagino que así se presentaría. Sí, igual, yo me imagino mucho a Lura, como, bueno, como la imagen de Lura que pedí que me hicieran, que me la hizo la Sopa Dolía, que es una amiga que ilustra muy bien. De hecho, voy a poner la foto aquí. Si alguien quiere la foto, pidámela, no le tomo una foto a esta weá para que tenga buena calidad. Eso. Porque es como muy andrógena. Sí, como claramente, ahí tiene forma de humano, por lo menos. Pero tiene esta cuestión como que es como, claro, tú puedes decir que es mujer, pero en verdad como que podría Claro, también pasar como hombre, ¿cachai? Quizás como un twink, pero claro. y me gusta mucho como eso, porque también es como la diosa de la justicia, entonces tampoco... Y también los dioses, como que el concepto de género y esa weá, pues mucho más allá de ello. Sí, pues, ¿no? Si Sí. yo siempre me ha molestado el concepto de diosa y dios. Para mí los dioses como que tienen la idea de identidad de género Ujú, y se muestran como según su identidad de género. ujú. ¿Cachai? Como que ellos se quieren presentar. Eh, por ejemplo, Canopus siempre elige ser Un perro. un perro, ¿cachai? Ujú. Sí, Y me imagino que eso sí que los dioses que ascendieron de mortales a dioses, ellos sí son... Por ejemplo, Norio es un hombre humano, y esa es su forma. Y no toma otra forma porque es Norio, el dios de los cazadores, el buen era un héroe, y los dioses, y Canopus le dijo como, hermano, hiciste la mega pega cazando ese monstruo culiado de... ¿cómo se llama? acuerdo. De Samiel. Bueno, Ujú. hiciste la mega pega cazando a Samiel, así que ven, pa, eres dios. Así fue, así ascendió Norio. Y así muchos buenos Maravilloso. ascendieron, ¿cachai? Ujú. Se lo ganaron. De hecho, Sigmar en su línea de tiempo original también ascendió así. El one era un aventurero que viajaba en barco y la diosa de los mares le da una tarea y le pide que lleve el corazón el primordial de la destrucción, que está como a punto de colapsar sobre sí mismo y va como a destruir todo el plano material. Le pide que viaje a través de los océanos del mundo Ujú, y lo lleve como al plano exterior más lejano para que se colapse fuera. ujú. Y Sigmar completa esa misión y ya lo convierte en el dios de los viajes. ¿Cachai? Porque los mortales igual pueden volverse dioses. Un dios los puede volver dioses. Eso es como el Señor del Anillo, el weón que toma el Silmaril y se va como a la concha de su madre en el bote y los dioses lo convierten en una estrella, weón. Una wea así, claro. Sí. Ujú. Maravilloso. Sí. Oh, una guay iba a decir. Se me fue. A ver, ¿qué estábamos hablando? Porque fue lo de Sigmar que ascendió. Que Norio también ascendió. Sí, y antes de eso estábamos hablando. Ah, sí, ya me acordé. Voy a decir algo que quizás sea muy controversial, pero eh, no sé exactamente cuál es la palabra, porque no sé hebreo. Pero si tú lees las primeras traducciones de la Biblia, la primera palabra que se usa para describir a Dios es una palabra que significa útero o soplo de vida. ¿Sí? Como soplo de vida porque el útero al final da la vida. Entonces, si uno lo piensa, la primera palabra con la que describen Dios es una palabra que normalmente se asocia con lo femenino.
que es útero. Entonces, en verdad, es como... ¿Realmente Dios es padre o Dios es madre? Porque si es útero, tiene que ser Dios es madre. Mm. ¿Sí? Y por supuesto que de ahí las traducciones sucesivas también fueron haciendo lo suyo. Pero ahí tienen un dato que no sabían que le pueden decir a su tía. Sí, para radicalizarla en la cena. Sí, Pero, guárdenlo para Navidad, weón. pero eso, pues siento que los primordiales son más interesantes en contexto que fuera de contexto. Fuera de contexto son como estos weones que en algún momento pelearon con los dioses. Pero dentro de contexto muchas crónicas pueden girar en torno a primordiales. Por ejemplo, un jugador mío, que el Tui, está jugando un Hada Artificer que es como muy caótico y ha hecho muchas weas muy bacanes, ¿cachai? Entonces como que su partió diciendo este mito como, no, mi weón es el armero más brígido del mundo y todo el mundo quiere comprar su arma. Y yo como, podéis decirme eso, pero otra wea que sea cierto. Weón, puros 20 naturales cada vez que dices, es que voy a hacer una pistola, sé que a este weón le voy a mejorar su arma. Weón, puros 20 naturales, weón. Al punto de que sí, el weón es un mercader de la muerte. ¿Cachai? Nicolas Cage. Y sus alas son de como de polilla, de estas polillas como con una calavera en la espalda. Ujú. Y la lore de ese weón es que... porque eh, él, él entró a la ciudad de Nyx, porque está Lux y está Nyx. Ujú. Y Nyx es una ciudad que está como en el Underdark, que es la contraparte de Lux. Brige. ¿Cachai? Que es Ujú. muy antigua. ¿Cachai? Ahí en Nyx exploró un templo en un momento y vio la historia de los primordiales. ¿Cachai? De la batalla de los primordiales, vio cómo partieron al dios dragón y separaron a Tiamat y a Bahamut. Y en eso ve al primordial con el que está relacionado él y como que una voz le empieza a hablar. Y de ahí en adelante que le empieza a hablar este primordial, que es Ygril, el primordial del fuego. Y resulta que Ygril es un primordial que en la lore de Lux Victor murió durante la guerra de los primordiales. Eso puede cambiar dependiendo del juego. Pero murió en la guerra de los primordiales. Y eh, los primordiales cuando mueren no mueren realmente. Porque como son conceptos primordiales, es como si lo dispersarais. ¿Cachai? Como si los buenos fuesen una conciencia hecha de gas y les soplara y los buenos se dispersan y van a pasar siglos hasta que se vuelven a juntar todas esas partículas para formar el primordial. Y este weón, en una explosión, como que la explosión fue tan fuerte en su taller que como que lo invocó. Lo materializó por un segundo y lo materializó en un fuego negro. Y ese fuego se le metió adentro y lo mantiene vivo porque el weón murió en esa explosión. Entonces, ahora cada cierto tiempo como que el primordial lo domina y deja la cagada, ¿cachai? Y como que potencia sus hechizos de fuego. Unas fireball culeadas para la cagada. Están como en nivel 8, sí, entonces están como llegando a esos niveles en que las weas son enfermas. Menos mal que era una llamita negra y no un frasquito con una hueá negra con un ojo adentro que le hablaba y le dijo que convirtiera toda la ciudad en una piedra filosofal. Bueno, hace poco estos weones se encontraron con un mercader y un weón dijo, ¿sabes qué? Quiero tirar para ver si tiene alguna wea interesante en su mochila. Y de repente les digo ya. Yo hice la tirada por ellos y empezó a hacer. Y dicen, ¿qué es esa wea? Y lo buscan y encuentran un frasco con un ojo. No, Y andan con un homúnculo, weón. no, Y, no. y le pusieron nombre, le pusieron. Porque un weón quería ponerle. El Balta quería ponerle Torrana. Ujú. Porque les dije que el homúnculo podía convertirse en cualquier objeto. Dijo, conviértete en Torrana. Y weón, como, ¿qué chucha es Torrana? Y era como un dibujo de Thor con forma de rana. Ujú. Y dijo, ya, le vamos a empezar a decir Thor. Porque sí. Y dijo, convierte en Java. Y, no, ¿Qué Java? Java no stay. ¡Ah! y después lo metieron adentro de una estufa que necesitaban aprender una estufa y dijeron, "Weón, vuélvete fuego y métete en la estufa". Y dijeron, bueno, es como Calcifer de Howl's Moving Castle. Y le pusieron eh, Torcifer. Y ese fue el nombre que le pusieron al homúnculo y lo andan trayendo por ahí. Y para el juego de cachos con los vampiros, lo convirtieron en uno de los dados. Pero, güey. ¿Cachai? Entonces, cada vez que cachaban que les faltaba un número, hacían que el weón cambiara. Maravilloso. Y eso. La weá buena. Sí. Hay un tema que me gusta mucho esto de los primordiales y la weá. Porque claro, o sea, por lo menos según lo que hemos dicho hasta ahora, igual el concilio al final crea a los mortales. Claro. Pero crea a los mortales en general, nada en específico. Claro. Y pueden ser los dioses, y está típico que es lo mismo del Señor de los Anillos, que es como está como los dioses originales,
Después vienen los dioses que ellos crearon y los primordiales. Y después, no sé, pues los primordiales van y crean a los dragones y a los gigantes y estos crean a las otras formas de vida. Sí. Y... Sí, yo al menos lo veo así. Yo lo veo como que está el concilio. Del concilio salen los dioses, salen los primeros dioses, como la luz y la oscuridad. De ahí salen los dioses y por consecuencia aparecen inmediatamente los primordiales. Y después de los dioses salen los dioses de segunda generación, que son hijos de ellos. Y después los de tercera generación, que viene a ser cuando héroes empiezan a ascender a los rangos de los dioses cuando van pasando esta aventura épica entre guerras y guerras de las placas. Y los primordiales, a su vez, yo me imagino que los primordiales crearon a las cosas sin nombre. ¿Cachai? Como los doppelganger, los mimic, ¿cachai? Y todas esas mezclas, los slime. Sí, tiene sentido. Pero lo que me gusta como de esta jerarquía que va bajando es que al final estamos así como los humanoides, así como nosotros y las otras formas de vida, que es como nosotros no podemos crear nada porque se ha diluido tanto el poder, ¿cachai? Porque no puedes crear algo que sea tanto más poderoso que tú, pues, ¿cachai? Entonces crea algo que es menos poderoso, 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 hasta que estamos nosotros y es como, sí, ChatGPT. Sí, homúnculo. Um, ChatGPT es básicamente un homúnculo, güey. Es una weá que creamos nosotros para hacerle preguntas. ¿Sí? Oye, sí. Bueno, Oh, me acuerdo que por un tiempo, si te metías a ver Duoc UC en Wikipedia, aparecía Duoc UC es un homúnculo de la Universidad Católica. Y eso tuvo harto tiempo, güey, hasta que alguien como que lo hizo notar y lo sacaron. O sea, no sé si ha sido harto tiempo, pero esa cosa se convirtió en un weón, meme, la güey. página de Duoc la han hackeado caleta de veces, weón. Que weón, esos weones tienen cero seguridad. Cero seguridad. Caleta, weón, me acuerdo que una vez yo quería entrar como para revisar, como para mandar un informe, weón. Necesitaba mandarlo por esta weá del Blackboard. Me estoy metiendo la weá así desesperada. Como me meto y aparece una weá como de piratas. Era un fondo rojo, un weón encapuchado y una weá como de pirata en línea, una weá así. Y dice como, esta página ha sido tomada por esto, ¿cachai? Como... y como cuánto hay que pagar para recuperarlo. Ah, ¿Cachai? clásico. Esa weá pasó como Ransomware. 2015-2016. Ujú. Y fue una mierda. Fue una mierda porque después tuve que mandarle un correo a mi profesor, que el weón no tenía acceso a su correo porque era correo institucional. Tuve que conseguirme su WhatsApp, hablar con él y decirle, profe, ya había mandado el trabajo, pero se tomaron la página. Se tomaron la página. Bueno, la mejor ¿Qué? excusa, weón. ¿Sí? Ujú. Hubo que hacer rollback, así que... Sí, Ay, tuvo que seguir quitando el título. sí. Ah, el título. Cuando salga este capítulo, quizás yo ya tenga mi título, güey. Quizá. Va a ser oficialmente ingeniero Así, Fischer. así que me va a tener que decir ingeniero tabernero Diego, güey. Así es. Sí, Ingeniero licenciado tabernero Diego. tal cual. Licenciado ¿Y tu máster de qué? O sea, de magíster. computación. Sí. Pero sí que voy a ser el máster. Ingeniero computín. Sí, voy a ser el máster, así, Dungeon Master. Máster, ingeniero, licenciado tabernero Diego. Tienes que ponerte todos esos títulos en Discord. Sí. Y eso con los primordiales, la verdad que no tengo tanto que decir de los primordiales y me gusta no tener tanto que decir de ellos porque siento que son un lienzo los hueones, como que podí tomar cualquier concepto, podí un día decir y tomar, no sé, el primordial de la muerte, ¿cachai? Como una hueá súper amplia, o de repente ir y tomar algo más loco como el primordial de los espacios. Ujú. ¿Cachai? Que el primordial que es el espacio entre cada cosa. Pero nosotros, en la otra vez en Galmor, que al final fue como Escamos se hizo su universidad, nos encontramos con esta weá que era como geométrico, no sé cómo se llamaba, weón. Ah, ya, Polimar, que ¿no era Policaedron? en su forma corrupta es Policaedron, que es Ah, un ya. jefe que va a aparecer en Galmor. Sí. Como mini spoiler. Pero ese no es un primordial, es un... No, él es Ah, que era uno de los terrores. sí, Pero- era uno de los terrores, pero los terrores los creó un primordial. Ah, me imagino. ¿Cachai? Ujú, Y Polimar a su vez, es que Polimar sí es una especie de primordial. ujú. ¿Cachai? Porque pasa que en Galmor adoraban más a los primordiales que a los dioses. ¿Cachai? Entonces, Koyas, por ejemplo, es como un offspring del primordial del agua. Ujú. ¿Cachai? Y que están como al servicio de los dioses, como son primordiales buenos. Entonces, yo me imagino que Polimar fue como creado o salió del primordial de la piedra. Ujú. ¿Cachai? Y de ahí lo empezaron a adorar hasta que se volvió el primordial de la construcción. O sea, el dios de la construcción.
o sea, el dios menor de la construcción, Sí. que era más poderoso que la mierda. O sea, el weón construyó de buena onda. O sea, el weón te dijo, ya, te concedo un deseo, quiero una universidad. Dale, voy. Va a estar lista en una semana. Y en una semana te construyó en una montaña una universidad, weón. Es que sacaba plano, weón. Y este weón como, sí, Como sí, el poli sí. con un casco blanco, así. ¿Y cómo lo habrá hecho? Yo imagino que el weón fue como... Pasó por todos los lados donde ustedes dejaron como esbirros de monstruos y weas así. Y empezó a pescar esqueletos, goblins. Y les decía, ¡trabajen! ¡Trabajen! Yo creo que el weón moldeó la weá nomás, sí, weón. Con poder divino, porque la weá está hecha como en roca madre, po, Que weón. me gusta imaginarlo como un jefe de obra y que el weón está como ahí con los planos. Así como hablando con escamos con una de estas piedras así. Y es que el weón, es que el weón, esta weá no se puede construir sin una viga. Y él, no, Inge tiene que hacerlo así, porque si no, no va a ser mi concepción artística de la universidad. Exacto. ¡Ah, arquitecto, weón! Arquitectos, escamos. Ni siquiera los dioses se libran, weón, de eso. Sí. Oh, me emociona caleta llegar a Polimar. Polimar es de los que más me gustan. Ahí la van a ver. Ahí es cuando cacha que a la Mochi no le gusta la geometría, las matemáticas. Porque uno de los terrores es la geometría. O sea, uno de los terrores, porque el bueno era el terror a... Era como la claustrofobia al final. Sí, era la claustrofobia, pero el weón combinaba muchas weas como que dentro de eso. Un poco... Porque también su dominio era como un espacio liminal. Casi que la wea estaba ahí en los backrooms. Pero era un cubo Rubik gigante. O cuando llegamos a wea a hacer la raja. Sí. Qué recuerdos. Pero sí. Los primordiales, las fuerzas primordiales de la naturaleza. Básicos y complejos al mismo tiempo. Son materiales de D&D original. Son la versión de D&D de la titanomaquia. Y de la misma forma que están los primordiales, también están los gigantes, que también son la versión de D&D de la gigantomaquia. También tienen su guerra, una guerra con los dragones que se resuelve jugando ajedrez. Eso en el canon de Forgotten Realms. Entonces, refiriéndonos a lo que dijimos el capítulo anterior, todo esto está en D&D. Nosotros lo tomamos y lo transformamos para que fuera nuestro mundo. De la misma forma que otros creadores de contenido como Matt Mercer, entre otros nombres importantes como de angloparlantes del mundo de D&D, que han transformado y han creado sus propios mundos. El de Matt Mercer no me acuerdo cómo se llama. Ese no es el... No sé cuánta máquina, ¿no? No, Vox Machina es la crónica. Pero... sí, no, sí, no me acuerdo. Pero he visto el nombre por ahí. A ver, deja buscarlo porque si no me voy a quedar con... ¿Con la duda? Con la duda, a ver. Bueno, nosotros Runalun, yo no sé cómo llegar al nombre Runalun, pero tuve una epifanía en algún momento. Exandria. Exandria. Y Exandria toma muchas cosas, toma muchos fragmentos de la historia original de D&D. También tienen la diferencia es que tienen un calendario de 7 días. Esa es como una diferencia importante porque el calendario de D&D es de 10 días. Y tiene países como Tal'Dorei, Isilra, Marquette, Vildemont. De hecho, tienen un manual que es la guía del explorador de Vildemont, que es de la Dunamancia, y de ahí vienen todos esos hechizos de gravedad y de tiempo. Domunas y tiene 5 océanos. Pero para que vean que realmente pueden crear como lo que ustedes quieran basándose en los conceptos básicos de D&D. En nuestro caso, en Runalun, los dioses son el concilio. O sea, los creadores fueron el concilio. Los dioses son el orden y los primordiales son caos. Pero no necesariamente es eso para D&D original. Solo nos estamos basando en eso. Y son libres de tomar tanto nuestras ideas y jugar en nuestro mundo, como pueden hacer las suyas. Y de hecho sería bacán que nos dijeran cómo ocuparían ustedes el concepto de primordiales. Así que por favor, en los comentarios, ahí, ¿cómo usarían ustedes los primordiales? ¿Cómo se inspiran con estas ideas quizás? Sí, y no se olviden también de buscar dónde mierda están encerrados o dónde terminaron los primordiales del Forgotten Realms original. Yo solo sé que el primordial del magma está abajo del monte Jotunheim. Y es muy chistoso porque la próxima semana hay pruebas, así que... Eso, los enanos del monte Jotunheim, los hueones cavaron y construyeron la ciudad enana más grande y cavaron tanto que... ¿Encontraron terror de fuego y sombra? ¿O no encontraron la salida?
encontraron un torre de fuego y sombra. Bueno, literal, eso fue lo que pasó y me encanta. Me encanta... me encanta la referencia directa a Tolkien que tiene Forgotten Realms. Ujú. Y que sea tan parecido y tan distinto al mismo tiempo. Qué divertido. Esta weá de hay prueba, weón. Me acuerdo, weón, cuando he hecho clases, muchas veces voy así, no sé, y de repente pongo un video de alguna weá pasando muy rápido. Y le digo a los cabros, no sé por qué esto va a entrar en la prueba. Y todo, y pues, no, es broma. Es que uno nunca sabe. Hay algunos profesores que son verdaderamente desequilibrados. Sí, pero es que me da risa porque les digo, y todos así tomando los cuernos desesperados, y es como, no es broma. Bueno, uno de mis jefes, que lo amo mucho, este weón llega de repente y me dice como... Llega y dice como, anda a limpiar esa mesa. Y yo en la barra como sacando un cóctel y digo, ya, espérame. Y dice, no, weón, sin broma. Así como, que como soy el bartender, estoy sacando comandas, estoy así como, weón, como, anda a limpiar esa mesa. Y yo como, voy. Y me dice, weón, pero ¿por qué no haces caso? Ha sido una broma. Y yo como, es que eres mi jefe. Como, De hecho, yo siempre les digo así como, ¿por qué nadie me preguntó qué prueba? Así como, hay veces que es, onda, tres días de clase, es como, ¿por qué nadie me preguntó qué prueba? Así como, cuando nunca dijimos que iba a haber prueba. claro. Ah, Y bueno, no sé si tienes algo más que agregar. no, creo que nada. Entonces, esto ha sido Leyendas de Runalún, propiedad de la taberna Roca Roja. Somos sus taberneros Diego Fischer, y Moira Cataldo. y los vemos la próxima vez que abra la barra. Chao. Chau, chau. Si te gustó el capítulo, por favor déjanos un like, comentario y suscríbete. De verdad nos ayudaría muchísimo. La Taberna de Roca Roja es auspiciada por nosotros mismos junto a nuestros patrones en Patreon. Agradecemos cariñosamente a Perla y a Felipe por su contribución al canal. Tú también puedes apoyar a la taberna en patreon.com/la taberna de Roca Roja. O si prefieres hacer una sola donación, puedes aportarnos en coffee.com/la taberna de Roca Roja. Puedes seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, además de conversar con nosotros en Discord. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Cuenta con licencia Creative Commons Atribución y Compartir Igual. Para ver una copia de esta licencia, visita el link en la descripción del capítulo.